Listo. Ahora sí, vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a ver la estructura del ADN, perdón, del ARN, ¿sí? Que es igual a la del ADN. Que hablábamos aquí de un ácido nucleico formado por nucleótidos. Sin embargo, esta molécula presenta algunas diferencias con la del ADN. Vamos a ver de qué trata, ¿sí? Leamos, por favor, Dayana, este párrafo de aquí. Ya, profe. Perdón, profe. La estructura del ARN. El ARN es igual que el ADN. Un ácido nucleótido formado por nucleótidos. Sin embargo, estas moléculas presentan algunas diferencias con el ADN. En primer lugar, mientras que el ADN es una cadena doble de bases nitrogenadas, el ARN es una cadena sencilla segunda en el ARN. Las bases nitrogenadas son la adenina, la guanina, la citosina y la uracilo, mientras que el uracilo cambia por terminar el tercer en lugar de azúcar desoxirribosa del ADN. El ADN tiene azúcar ribosa. Por último, existe solo un tipo de ADN, en cambio hay varias clases de ADN. Ya, profe. Gracias a usted, Dayana. A ver, ¿qué nos dice aquí? En primer lugar, mientras que el ADN, sí, es una cadena doble de bases nitrogenadas, el ARN es una cadena sencilla. Segundo, el ARN, las bases nitrogenadas son la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo, ¿sí? Uracilo, mientras que el ADN, ¿qué pasa con el uracilo? Ahí cambia por la timina, ¿ya? Tercero, en lugar del azúcar desoxirribosa, ¿sí? Por último, existe solo un tipo de ADN, en cambio hay varias clases de ARN, ¿ya? Aquí nosotros tenemos una ilustración, tenemos una imagen del ADN y tenemos otra del ARN, ¿ya? Aquí nosotros, ¿qué tenemos, chicos y chicas? Tenemos desoxirribosa, tenemos ribosa, uracilo y tenemos la timina. Es decir, para el ADN tenemos la desoxirribosa y tenemos la timina. Y en el ARN tenemos la ribosa y tenemos el uracilo, ¿ya? Ahora tenemos los tipos de ARN. Existen tres clases diferentes de estas moléculas. El ARN mensajero, ARNM, el ARN ribosómico, ARN-ERN y el ARN de transferencia. Cada uno de ellos participa en determinados momentos durante el proceso de síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ADN. Son moléculas que además tienen características estructurales distintas. ¿Ya? Otra particularidad de la molécula del ARN es que más de digerir la síntesis de proteínas lleva a cabo otras funciones como el almacenamiento y la copia de información genética. Ya tenemos la característica, el ADN y el ARN. Tenemos el tipo de cadena, la cadena doble, la cadena sencilla. Tenemos las bases nitrogenadas, tenemos ACTG, ¿sí? Hablamos de la adenina, citosina, etcétera, ¿ya? Tenemos el azúcar desoxirribosa y en el ARN la ribosa. ¿En cuántos tipos de moléculas y cuáles son? Tenemos un solo tipo en el ADN y en el ARN existen tres tipos, ¿ya? Que justamente acabamos de analizar.
Tenemos la localización en la célula. Tenemos el núcleo de célula y tenemos el núcleo y el citoplasma. ¿Ya? Vamos a dejar hasta ahí este tema y vamos a ver los desórdenes alimenticios. Vamos a ver de qué estamos hablando al respecto de estos desórdenes alimenticios y luego vamos a platicar con ustedes, ¿ya? A ver, vamos a empezar con Doménica. Lea, por favor, desórdenes alimenticios. Desórdenes alimenticios, como mencionamos, la biomolécula son esenciales para el funcionamiento correcto del organismo. En consecuencia, es necesario incorporarlas a nuestro organismo mediante una alimentación que contenga las proporciones y cantidades suficientes para el cuerpo. Cuando esto no ocurre, hablamos de que una persona está sufriendo un desorden alimenticio. A continuación, citaremos las causas y consecuencias de los principales. Sigo, mijo, ahí está. Continúe, Doménica. Ya, la anorexia nerviosa. Esta enfermedad se caracteriza porque las personas que lo padecen no consumen la suficiente cantidad de alimentos para mantener su organismo funcionando de manera apropiada. Así, poco a poco van perdiendo peso, volviéndose débiles y en consecuencia perjudicando la salud. Además, la anorexia implica aspectos emocionales y psicológicos como la baja autoestima. Estas personas suelen ejercitar excesivamente para quemar calorías, puesto que tiene una imagen distorsionada de sí misma. Al verse en su espejo, se observan como si tuvieran sobrepeso y por eso intentan convencerse de que no tienen hambre. A veces toman gaseosas de dieta, las cuales evitan la absorción de calcio y por tanto debilitan los huesos. Ya me dice. Ya, vamos a ir analizando poco a poco, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice en nuestro texto base? Como mencionamos, las biomoléculas son esenciales para el funcionamiento correcto del organismo. En consecuencia, es necesario incorporarlas a nuestro organismo mediante una alimentación que contenga las proporciones y cantidades suficientes para el cuerpo. Si nosotros nos damos cuenta en la pirámide alimenticia que vimos anteriormente, esta dieta no está solita. Ahora, ¿con qué viene? Acompañada de ejercicio, ¿sí? Y aparte, debemos tener como una dieta balanceada. Vamos a continuar. Cuando esto no ocurre, hablamos de que una persona está sufriendo un desorden alimenticio. A continuación, citaremos las causas y consecuencias de los principales. Tenemos la anorexia nerviosa. Esta enfermedad se caracteriza porque las personas que lo padecen no consumen la suficiente cantidad de alimentos para mantener su organismo funcionando de manera apropiada. Así, poco a poco van perdiendo peso, volviéndose débiles y en consecuencia perjudicando la salud. Además, la anorexia, a ver, alguien se quiere conectar, ¿sí? Además, la anorexia implica aspectos emocionales y psicológicos como la baja autoestima. Estas personas suelen ejercitar excesivamente para quemar calorías, puesto que tienen una imagen distorsionada de sí mismas. Al verse en un espejo se observan como si tuvieran sobrepeso y por esto intentan convencerse de que no tienen hambre, ¿ya? A veces
toman gaseosas de dieta, las cuales evitan la absorción del calcio y por lo tanto debilitan los huesos. ¿Por qué? Porque esto tiene demasiada azúcar. ¿Ya? ¿Cuáles son estas consecuencias? Lea, por favor, Dayana. No está Dayana, lea, Doménica, por favor. Profe, me dijo, ¿no? Consecuencias. Profe, ¿Sí? ¿me dijo algo a mí? Sí, que lea, por favor, las consecuencias. Yo me llamo Dayana. La consecuencia, la falta de alimentos causa mareos, problemas cardíacos, baja de la presión arterial y desmayos. Si el problema persiste, el cabello y las uñas se vuelven muy frágiles, además del cabello se cae en grandes cantidades. Otros síntomas son los de distracción y la aparición del lanugo, vello muy fino y abundante en la cara, brazos y espaldas, y en las mujeres puede ocurrir la desaparición del periodo menstrual, pero no se queda en año. Cuando la persona como padece este desorden de un adolescente, el resultado será crecimiento interrumpido. Sí, perdón. Cuando la persona padece los rayos de un adolescente, el resultado será el crecimiento interrumpido o retrasado. Entre las consecuencias psicológicas, entre la depresión, ánimo, tristeza y cansancio. Gracias. A ver, a ver, chicos y chicas. Hemos visto el día de hoy el desorden alimenticio. Ya, justamente antes de que se conecte Ricardo y Heidi, les estaba comentando que el libro, o anteriormente, bueno, antes de este libro siempre nos daban la pirámide alimenticia con los alimentos, ¿no? Carbohidratos, proteínas, grasas naturales, sí, etcétera. Pero esta pirámide ya vino acompañada de ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si haces ejercicio pero te alimentas mal? ¿Sí? Esto pasa porque las personas, como nos dice en el libro, las personas con anorexia nerviosa tienen una imagen distorsionada de sí mismas y no se pueden ver realmente cómo son. Ya, todo esto es a causa de la mala alimentación. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sí? Son problemas, son enfermedades, ¿sí? El físico sufre de alguna manera, el cuerpo responde a lo que está diciéndote la manera en cómo te alimentas, ¿sí? Falta de alimento puede ocasionarte mareos, puede ocasionarte taquicardias, se te puede bajar la presión, puedes desmayarte, se te puede caer el pelo, puedes tener anorexia, acné, las uñas frágiles, como nos dice el libro, ¿ya? Otro síntoma también es la deshidratación. No se olviden de tomar agua todos los días. El agua depende, los litros dependen, o las cantidades van a depender de cómo ustedes, perdón, el agua va a depender de cómo ustedes, bueno, de su edad, de su peso y de la estatura. Si ustedes calculan todo esto, pueden hacerlo inclusive con la inteligencia artificial. Y ustedes van a calcular cuántos litros, ¿sí? Van a tomar de agua. ¿Ya? A ver, ¿qué más nos dice? Cuando la persona que padece de este desorden es un adolescente, el resultado será el crecimiento interrumpido o retardado, ¿sí? Entre las consecuencias psicológicas están la depresión, la falta de ánimo, la tristeza y el cansancio, ¿sí? La ansiedad, la ansiedad por comer, incluso a veces se come de más cuando uno tiene ansiedad y
empezamos a subir de peso, pero con este alimento que no es tan balanceado, ¿ya? A ver, Dayana, coménteme. Profe, una preguntita. ¿Y si nos cae todo el pelo y quedamos calvos? Por lo general, hay personas que lo pueden sufrir, pero el porcentaje es muy poquito, ¿sí? Ahora bien, chicos, hay personas que tienen alopecia, pero como que se les tiene a hacer como unos tipos círculos en el cabello y se les cae absolutamente de toda esa zona. O se les puede caer de a poquito. Como vuelvo y repito, a un porcentaje mínimo se les cae absolutamente todo el cabello. Eso, mi querida Dayana. Ya, profe, muchas gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo no, profe. Ya. Chicos, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ven este tema de la depresión y de la ansiedad? ¿Qué podrían Muy decir al respecto? Ricardo, ¿está? O Heidi, ¿qué me pueden comentar, chicos? Profe, este tema me parece muy interesante de la depresión y la ansiedad, porque puede representar que nosotros salgamos más de la calle, nos divertimos más, y que nuestros padres nos dejen salir en la calle un ratito, y para que no tengamos enfermedades como la depresión, el estrés y todas esas cosas. Ujú, muy bien, sí. Gracias, mi querida Dayana. A ver, Dome, ¿qué nos dice? Bueno, a mí me parece un tema interesante porque así se puede aprender más y todo lo demás, pero y también son consecuencias muy graves y como usted dice, mija, hay que tomar agua y todo lo demás. Muy bien, Doménica, gracias. Ricardo, Heidi, ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿qué piensan al respecto sobre la depresión y la ansiedad? Justamente es lo que acabamos de hablar. O, Este, que a mí que es muy importante saberlo, ya que también podemos saber qué puede pasar al momento de que nos suceda eso, entonces ya prevenimos hacerlo o experimentarlo. ya, muy bien. Ese tipo, bueno, en ese tipo de casos tienen una dificultad y hasta mucho hasta puede afectar en lo que es la hora de dormir. Ujú, Afecta eso también la ansiedad en el ser humano cuando ya va avanzando. sí, muy bien. Tiene otro tipo de rutina ya. El cuerpo va cogiendo otro tipo de rutina y a futuro cambia. Ujú, sí, exacto, Heidi. Justamente, chicos, yo vi una noticia, me parece que era en la costa, no recuerdo en qué provincia, que a una niña eh, de 12 años se había intentado, pues, suicidar, ¿no? Y actualmente está en el hospital. ¿Por qué? Porque en el colegio o en la escuela le hacían bullying sobre su aspecto físico, ¿ya? Imagínense cómo los comentarios de otras personas pueden afectar a tu salud mental, ¿sí? Por estas críticas, por estos comentarios. Por eso nosotros siempre, chicos, tenemos que ser empáticos, ¿ya? Por ejemplo, si Heidi tiene un lunarcito en el cachete, si Doménica tiene otro lunarcito en la frente y a Dayana eso le molesta y luego no le gusta que ellos tengan ese lunarcito en la frente y, o sea, son ciertas críticas que les afectan. ¿Por qué, chicos? Porque yo pasé por su edad. Yo estuve como ustedes en el colegio y el bullying era terrible con todos los compañeros, ¿sí? Qué sé yo, por tomarse una cola en clases era la molestia, ¿ya? Y era bastante complicado. Y a raíz de eso, ¿qué pasa, chicos? También los compañeros
o los niños, los adolescentes empiezan a enfermarse, empiezan a tener depresión, empiezan a tener ansiedad. A raíz de eso no tienen una alimentación bien balanceada, no se hidratan, entonces el cuerpo responde de muchas maneras. Y aquí están las consecuencias, ¿sí? Yo en tareas les puse que coloquen las consecuencias de la anorexia en un organizador gráfico. Ya, si ustedes pueden investigar aparte, háganlo. O si no, aquí está en el texto, ya, pero si pueden investigar más a fondo también, chicos, háganlo. Es muy importante poder hablar de estos temas y sobre todo ser empáticos. ¿Por qué? Ustedes en el futuro van a ser padres, si es que así lo eligen, si es que así lo desean, y si no, es al final lo que ustedes deseen, ¿sí? Lo que ustedes elijan ser más adelante. Pero si en el caso de que ustedes quieran serlo, sus hijos también van a ir a la escuela, van a ir al colegio, ¿sí? Y desde jovencitos, si ustedes chicos se educan desde ahora de que no deben hacer ese tipo de comentarios, de que deben respetar a las otras personas, a sus hijos también. Sí, si a ellos los educan de esa manera, créanme que todos vamos a vivir en una mejor unión, en una mejor comunidad. Ustedes saben que tu segundo hogar en su adolescencia puede ser el colegio, la escuela. ¿Por qué? Porque van de lunes a viernes hasta el mediodía a esa institución, a esa unidad educativa. Por ejemplo, ahora nos estamos conectando, nos vemos casi todos los días y aquí hablamos muy poquito, pero lo importante es que estamos, ¿ya? Todo eso tiene sus consecuencias. Y justamente nosotros hablábamos de la anorexia nerviosa, de los desórdenes alimenticios. Aquí hablamos de que las personas quizás se ejercitan, pero no comen como debería ser. Hay otras que en cambio comen en exceso y no hacen ejercicio. A diferencia de estas que hacen ejercicio, pero no comen, o sea, estamos en la misma situación. De igual manera, el cuerpo se está enfermando. Entonces, es importante, chicos, que nosotros podamos tomar conciencia primero desde nosotros, desde alimentarnos bien, desde ser empáticos, responsables, cuidar su cuerpo, amar su cuerpo, ¿sí? Ver si nos estamos alimentando bien. Si nosotros queremos quizás un cambio, ¿sí? Tomar riendas en el asunto, pero empezando desde la comida y también la hidratación, ¿sí? Entonces, un consejo, si es que ustedes quizás no pueden ir a un nutricionista, o se les dificulte, no lo sé, ¿ya? Pueden investigar con la inteligencia artificial en Google o en ChatGPT, también está, me parece, Gemini o Meta, sí, Meta hay. Pueden colocar su edad, el peso y la altura para que les den más o menos los litros de agua que ustedes puedan tomar durante el día. ¿Ya? ¿Está, chicos, todo entendido? Ese es un consejo que yo les puedo dar a ustedes. Ojo, yo no soy nutricionista, es simplemente un consejo para ustedes en el caso de que no se pueda ir a esta persona, ¿sí? Hay que aprovechar todo lo que tenemos en nuestras manos, chicos. Lo importante es poder hidratarse y comer saludablemente. ¿Ya? ¿Alguien tiene algo que acotar? ¿Todo está entendido? ¿O alguien quiere decir algo? No, mi sí te entendí. Sí, mira. Ya. Bueno, vamos a quedar hasta ahí. La siguiente semana, lunes y martes, no tenemos clases, ¿ya? Más tarde yo les voy a colocar el comunicado. Bueno, ya terminando la clase, les voy a colocar el comunicado en la plataforma. Asimismo, ya está subido los cuestionarios, los dos cuestionarios, para que puedan resolver sus exámenes, ¿ya? Para que se saquen un 10, chicos. Eso sería todo y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente feriado, chicos. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Adiós. Sí. Chao, Miss. Chao, Dome. Chao, profe, cuídense. Gracias, Dayana.